Bienvenidos una semana más a De Par en Par, el programa de la Diócesis de Orihuela-Alicante que iniciamos con el mensaje de nuestro obispo, José Ignacio Munilla. Después, conocemos dos de los actos celebrados recientemente en nuestra diócesis, organizados desde el Secretariado del Enfermo y el Mayor y desde la Delegación de Laicos. Iremos hasta la Santa Sede para ver las últimas noticias de la Iglesia Universal y terminaremos con algunos apuntes de actualidad diocesana. Todos los católicos que asistan a la Santa Misa en este domingo van a escuchar una conocida frase de Jesús. ¿Por qué te fijas en la mota de polvo que tiene el ojo del vecino y no te fijas en la viga que llevas en el tuyo? Menuda frase de Jesús. Recuerdo que, siendo joven, un sacerdote me dijo, mira, una buena manera de resumir el Evangelio sería la siguiente. Sé exigente contigo mismo y misericordioso con los demás. No hagas al revés. Siendo exigente con los demás y contigo manga ancha. No, al revés. Sé exigente contigo mismo y misericordioso con los demás. La verdad es que en eso se resume lo que Jesús quiere expresarnos en el Evangelio de este domingo. San Agustín lo dice de otra manera. Dice, tú sé tu propio juez y Dios será tu abogado defensor. No seas tú defensor de ti mismo, porque entonces Dios te acusará. Tú acúsate y Dios te excusará. No sea que si tú te excusas, Dios te acuse. Por eso yo me quedo con el refrán que me enseñaron de jovencito. Sé exigente contigo mismo y misericordioso con los demás. ¿Os imagináis que todos los católicos que asistamos este domingo a misa escuchemos esa palabra y la hagamos nuestra y la apliquemos en nuestra vida? El mundo sería distinto. Nos juzgaríamos y nos veríamos unos a otros de otra manera. Y comenzaría, una relación social nueva de confianza y de colaboración entre todos nosotros. Feliz domingo, el Día del Señor. Hola amigos, ¿qué tal estáis? Acabamos de escuchar las palabras de nuestro nuevo pastor, Monseñor José Ignacio Munilla, al que a partir de ahora podréis ver también en vuestro programa, De Par en Par. Esta última semana nos ha dejado interesantes encuentros, como el vivido en el Salón de Actos del Obispado con Monseñor Luis Marín de San Martín, obispo titular de Suliana y subsecretario del Sínodo de los Obispos, que participaba en un encuentro de formación impulsado por la Delegación de Laicos de nuestra diócesis. También ese mismo sábado nuestras cámaras se desplazaban hasta Sant Joan d'Alacant para asistir al último de los encuentros impulsado desde el Secretariado del Enfermo y el Mayor. Dos reportajes que os mostramos a continuación. Estamos en Sant Joan d'Alacant, en la parroquia de San Juan Bautista. Es sábado 19 y aquí se celebra el último de los encuentros organizados por el Secretariado del Enfermo y el Mayor. Esta vez enfocado a los que nos cuidan, los sanitarios. Pero, ¿quién se encarga de cuidarles a ellos? Los sanitarios sienten, los sanitarios sufren, los sanitarios tienen miedo y en este tiempo de pandemia creo que es evidente que esto ha ocurrido, ¿no? Y el sanitario sale debilitado y merece el sanitario y nosotros por parte del secretariado, pues con los medios que tenemos, pues intentar salir a ayudar. Y tras estos 2 años, pues que eso está ahí bien asentado. Esa es una de las inquietudes que nacen en el seno del secretariado, que decidió crear una red de apoyo para ellos hace más de 3 años. Ya había un trabajo que se estaba haciendo, el PROSAC, que es una fundación nacional que tiene sus estatutos, nos incorporamos y seguimos trabajando y entonces fuimos agrupando a sanitarios cristianos de distintas realidades, de hospitales, residencias, geriátricos. Y ahora mismo pues estamos consolidando ese grupo de sanitarios cristianos. Esta red de apoyo no para de crecer. Más de 30 sanitarios de diferentes ámbitos forman ya parte de este grupo, que se mantiene en contacto constante gracias a las nuevas tecnologías. Pero además, el secretariado se encarga de ofrecerles recursos presenciales que les ayudan en el desarrollo de su profesión, como por ejemplo esta charla enfocada a la gestión emocional en tiempos de pandemia, impartida por la psicóloga
Nuria Jabaloyes. Sobre todo a los sanitarios, los que han estado en primera línea, ¿no? Los que han estado, como digo yo, en trincheras, son los que más afectados han estado a nivel emocional. Incluso estamos viendo, 2 años después del inicio de la pandemia, que hay una prevalencia en diferentes, digamos, problemas de salud mental. Una sería el impacto emocional grave, es decir, vemos situaciones de sanitarios que tienen incluso estrés postraumático, porque todo esto que han vivido les ha supuesto un trauma. También vemos una mayor prevalencia en sanitarios de depresión. Luego también vemos que hay afectación importante en cuanto a ansiedad. Y también en los profesionales sanitarios que han estado en trinchera vemos que hay una gran afectación de lo que llamamos el síndrome del burnout, ¿no? Que es el síndrome del estar quemado, el síndrome de las personas que incluso se cambiarían de profesión. Estrés postraumático, depresión o ansiedad son las dolencias más comunes que están aflorando entre los profesionales de la salud después de 2 años de intenso trabajo. Cuando empezó la pandemia, por supuesto, sentíamos mucha incertidumbre, mucho desconcierto, no teníamos referencias y entonces eso generaba también miedo a no saber actuar bien, miedo a ser nosotros vehículos de transmisión de virus. Ese miedo persiste, por supuesto. Eva María San Nicolás es enfermera y forma parte de este grupo desde los inicios. Iniciativas como esta le ayudan a compartir sus inquietudes con otros compañeros. Me ha ayudado a identificar las emociones, a ponerles nombre, a saber cómo se expresan y luego la forma adecuada de canalizarlas, porque en esto también siempre hace falta un aprendizaje. Libreta en mano, los presentes tuvieron oportunidad de anotar las valiosas herramientas que Nuria les ofreció para hacer frente a estas situaciones. Es muy gratificante, ¿no? Cuando das herramientas a alguien que ves que les está como ávido de recibirlas, ¿no? De dime cómo hago, porque yo sé cómo me siento, pero ¿cómo hago para sentirme un poco mejor, ¿no? Son muy conscientes de la necesidad que tienen de recibir herramientas del tipo, pues cómo se gestiona la rabia, cómo se gestiona la tristeza o cómo manejar, ¿no? La ansiedad. Este es el segundo de los encuentros celebrados este curso y la actividad continuará en los próximos meses con más citas como esta. Son 4 o 5 ponencias a lo largo del curso y estas ponencias vienen pedidas por ellos, o sea, son ellos los que piden, oye, podríamos traer para la siguiente conferencia, pues ¿por qué no tratamos este tema? ¿Por qué no hacemos un retiro? El curso comenzamos con un retiro y a esto es a lo que el secretariado intenta ayudar, a que el sanitario luego en el hospital o en la realidad donde esté pueda vivir su ser cristiano ahí. El Secretariado del Enfermo y el Mayor refuerza en estos tiempos su labor con los sanitarios cristianos, pero además sigue trabajando en 2 ejes fundamentales: la atención de capellanes en hospitales y geriátricos y el impulso a la labor de los visitadores de enfermos, que vuelven a formarse en las parroquias para atender a los más vulnerables. Una gran labor que requiere de un gran equipo de sacerdotes y voluntarios entregados a los demás. La diócesis de Orihuela-Alicante sigue dando pasos de cara a ser en este tiempo una iglesia sinodal como marca el Papa Francisco. En este sentido, el pasado sábado 19 de febrero, la Delegación de Laicos de nuestra diócesis organizaba en el Salón de Actos del Obispado un encuentro de formación con el Sínodo de los Obispos como protagonista. Para ello, se contó con un ponente de primer nivel. Monseñor Luis Marín de San Martín, obispo titular de Suliana y subsecretario del Sínodo de los Obispos, fue el encargado de enfocar su charla bajo el lema «La alegría de caminar juntos». Él mismo nos explicaba este concepto y cómo se había enfocado esta jornada. Pues ha versado sobre este caminar juntos en la Iglesia, esta iniciativa también del Papa que nos lleva a vivir nuestra fe en comunidad y a testimoniarla en medio del mundo. Estoy muy contento por la gran respuesta de los laicos y sacerdotes de esta diócesis de Orihuela-Alicante, de esta ciudad de Alicante. Hemos reflexionado simplemente para animarnos unos a otros y para entender el momento de gracia que estamos viviendo en la Iglesia. Por su parte, en su intervención, la delegada diocesana de laicos, Josefina Mira, hacía notar la importancia que debe tener el laicado en estos momentos. Por eso,
cuando al decir el Papa que es la hora de los laicos, creemos que está llegando esta hora a la conciencia de la Iglesia, en la que los laicos, junto a los pastores, hemos de abrirle el corazón de par en par a Cristo. Además, el encuentro del pasado sábado era el primer acto diocesano en el que participaba públicamente nuestro obispo don José Ignacio Munilla, quien también quiso compartir dentro de este contexto 3 claves teologales: fe, esperanza y caridad. La sinodalidad hay que vivirla desde la caridad, desde la fe y desde la esperanza. Creo que es un acto de caridad. ¿A qué me refiero con ello? Pues me refiero que el verdadero estilo sinodal, si no nace de la caridad, si no nace de esa percepción de Tertuliano, mirad cómo se aman, mirad cómo están dispuestos, ¿no?, a entregar la vida uno por otro, vamos mal. Si la sinodalidad no nace de ese acto de amor incondicional, no ha nacido bien. Citando a San Agustín, ¿no?, ya que también Monseñor Marín pues es hijo de San Agustín, le citamos tanto, yo suelo decir que San Agustín es un crack de la comunicación, porque tiene esa capacidad de decir mucho de una manera concentrada, ¿no? Él subraya mucho que para poder, es verdad, ¿no?, es verdad que para poder amarse hay que conocerse, ya, pero para poder conocerse también hay que amar, hay que amarse. ¿Qué es primero, conocer o amar? Difícil resolución. La lógica diría primero conocer y luego amar, ya, pero vendría San Agustín y te diría, pues no, pues igual primero es amar y eso permite conocer. Luego, en ese dilema conocer, amar, yo creo que nosotros, por nuestra característica, por la característica del mandamiento que Jesús nos dio, yo diría, partamos de un acto de amor, de un acto de caridad, de quererse. Es que si no partimos de querernos, superando filias y fobias, superando estos me caen bien, estos no me caen mal, hemos encasillado a las personas, las tenemos divididas, ¿no?, pues en cercanos y lejanos, y inevitablemente eso ocurre, eso ha ocurrido, porque somos hijos de las lecturas que se han hecho, y entonces, si no rompemos con eso, si no nos damos una oportunidad para querernos, pero así, sin prejuicio ninguno de partida, la sinodalidad no va a estar bien fundada. Es una oportunidad para quererse y no para prejuzgarse, ¿no? La palabra prejuicio deberíamos de borrarla completamente del horizonte, pues por el acto de amor incondicional. Retomando las palabras de don José Ignacio, Monseñor Luis Marín de San Martín explicaba que la Iglesia en sí misma ya es símbolo de sinodalidad. Claro, la Iglesia es en sí misma sinodal, es decir, no es un añadido, la Iglesia es sinodal. Quiere esto decir que caminamos juntos como Iglesia, unidos a Cristo, unidos como cristianos. Es caminar, es decir, desarrollar la vivencia de la fe y al mismo tiempo evangelizar, llevar este testimonio en medio del mundo. Esto es caminar y juntos pues hace referencia a la comunidad, a vivir como comunidad cristiana, a vivir unidos unos a otros, no en el individualismo, no en el egoísmo, sino como familia de Dios que somos, como pueblo de Dios. Del mismo modo, el subsecretario del Sínodo de los Obispos entendía que el Papa Francisco nos pide que escuchemos al Espíritu como forma de ponernos en marcha en este camino. Nos pide, primero, que nos abramos al Espíritu, que sea un evento del Espíritu, un acontecimiento del Espíritu, que nos escuchemos los unos a los otros y escuchemos juntos al Espíritu. ¿Qué quiere el Espíritu en este momento de la historia de cada uno de nosotros y de la Iglesia? Esto es lo que nos pide el Papa. Y nos pide, por supuesto, la actitud de valentía, de compromiso, de corresponsabilidad, de cada uno vivir la propia vocación, poniendo a disposición los dones que el Señor le ha dado. De esto se trata, es un momento de gracia, un momento muy bonito para la Iglesia. Tras el agradecimiento al ponente del día, Monseñor Munilla se mostraba agradecido por la alta participación de todo el laicado en este acto, entendiendo que este es el camino para recoger buenos frutos en el futuro. Os digo que creo en la sinodalidad
creo en esa sinodalidad que se funda en la caridad, en la fe y en la esperanza. Y bueno, y estoy testigo, ¿no?, de que también esta asamblea, esta convocatoria, también he visto pues el sínodo joven, etcétera, ¿no? Pues veo con esperanza que nuestra diócesis hace una apuesta de la que estoy seguro que el Espíritu derramará muchos dones, ¿eh? Había muchas banderas de Ucrania entre los peregrinos que vinieron a la plaza de San Pedro para rezar el Ángelus con el Papa. Y como coincidía con la Jornada Nacional Italiana dedicada a los operadores sanitarios, Francisco recordó lo mucho que ayudaron a los enfermos durante la pandemia. Mi diceva un médico questa mattina che in tempo del Covid stava morendo una persona e gli dice: mi prenda per mano che sto morendo e ho bisogno della sua mano. L'eroico personale sanitario che ha fatto vedere questa eroicità nel tempo del Covid, ma che rimane l'eroicità tutti i giorni. Ai nostri medici, infermieri, volontari, un applauso e un grazie grande. De nuevo, el Papa Francisco ha clamado contra la posibilidad de una guerra en Europa. Come me, tanta gente in tutto il mondo sta provando angoscia e preoccupazione. Ancora una volta la pace di tutti è minacciata da interessi di parte. En su primera aparición pública después de que Vladimir Putin reconociera a los estados de Donetsk y Lugansk, el Papa le ha pedido que actúe en conciencia y ha rogado que se detengan las tensiones. Vorrei appellarmi a quanti hanno responsabilità politiche perché facciano un serio esame di coscienza davanti a Dio, che è Dio della pace e non della guerra, che il Padre di tutti, non solo di qualcuno, che ci vuole fratelli e non nemici. Prego tutte le parti coinvolte perché si astengano da ogni azione che provochi ancora più sofferenza alle popolazioni, disabilizzando la convivenza tra le nazioni e screditando il diritto internazionale. Además, el Papa Francisco ha convocado a creyentes y no creyentes para que el próximo miércoles 2 de marzo, que coincide con el miércoles de ceniza, vivan un día de oración y ayuno por la paz. A tutti la mia benedizione. Queridos hermanos y hermanas, habiendo finalizado ya la catequesis sobre San José, hoy comenzamos con una serie de catequesis sobre el sentido y el valor de la vejez. Nunca antes en la historia de la humanidad ha habido tantos ancianos como hoy. Sin embargo, constatamos que la cultura dominante tiene como único modelo al adulto joven, por lo que conviene preguntarse si existe una conexión o alianza entre las diversas etapas de la vida, o si más bien prevalece la separación y el descarte. Lamentablemente es común que en las así llamadas culturas desarrolladas la vejez tenga poca relevancia, pues no es considerada como una edad que pueda ofrecer grandes cosas. La profecía de Joel, que dice sus ancianos tendrán sueños y sus jóvenes visiones, nos manifiesta que ha de existir una alianza entre las generaciones. Si los ancianos, los abuelos, se repliegan en su melancolía y renuncian a soñar, los jóvenes no podrán ver más allá de su smartphone. En cambio, los ancianos con recursos que solo los años de vida otorgan son llamados a comunicar sus sueños, para que a partir de ellos los jóvenes puedan ensanchar sus horizontes y tomar decisiones que abran caminos hacia el futuro. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española. Que la palabra de Dios nos ayude a discernir el valor de la vejez y que el Espíritu Santo conceda a cada uno de nosotros los sueños y las visiones que necesitamos para que nuestra vida tenga un profundo sentido cristiano. Dios los bendiga. Muchas gracias.
Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Sin nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in saeculum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Qui fecit caelum et terram. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amén. Amen. Tras este breve paso por la Santa Sede llega el momento de despedirnos, pero antes de deciros adiós os vamos a dejar con algunas noticias en formato más breve, como el ciclo de Fe y Cultura o la Semana de los Matrimonios. Con estos temas nos marchamos y os emplazamos a la próxima semana, que volveremos puntuales a nuestra cita con la actualidad de nuestra Iglesia. Hasta entonces, sed felices y cuidaos mucho. Nuestra diócesis se ha sumado en estos últimos días a la Semana del Matrimonio puesta en marcha desde la Conferencia Episcopal. Y lo hace con una divertida campaña cargada de materiales y vídeos que nos lanzan una pregunta. ¿Qué pregunta? El matrimonio es más. Con este lema y una serie de vídeos con testimonios se intenta mostrar la belleza del matrimonio. Y también una serie de videoconsejos en clave de humor. ¿Tenéis hambre? Pues se os van a secar los ojos con esta receta. Somos Lola y Javi, tenemos 7 hijos y el octavo está empezando a cocerse ahí dentro. ¿Cómo que a cocerse, oye? ¿Que es alguna metáfora? Para contar todo lo que conlleva la vida conyugal, los hijos, el hogar, el trabajo y sobre todo el amor y el respeto. A ver, a esto le falta una cosa fundamental. ¿Removerlo bien? No, cariño. ¿Qué? Digo que hay que echarle cariño. Dame una pastilla. Todos estos contenidos se pueden visitar online o en los teléfonos móviles y tablets con la aplicación Matrimonio, que incluye diferentes actividades y herramientas para crecer en la vida matrimonial, como retiros o una meditación diaria. Con este proyecto se pretende ayudar a que los matrimonios católicos renueven su compromiso. La Conferencia Episcopal se une así al año Familia Amoris Laetitia, convocado por el Papa Francisco. Sposi cari, aiutatevi a vicenda a sperimentare la bellezza della Chiesa domestica, a far Chiesa en casa. Nuestra diócesis también se ha sumado con diferentes actividades. La principal estuvo organizada por el Secretariado de Familia y Vida, que proponía una vigilia de oración en la tarde del viernes 18 en San Vicente del Raspeig. Buenas tardes a todos. Sed bienvenidos a este nuevo encuentro que se enmarca en esta semana especialmente dedicada al matrimonio y a la familia. Cerca de allí, en parroquias de la capital alicantina, como San Esteban Protomártir, también se ofrecían actividades, como un retiro familiar online. Un momento de oración por el gran regalo que suponen el matrimonio y la familia. Porque puede dar la sensación de que estábamos solos en casa, pero Dios siempre nos concede ese regalo de descubrirle a Él en medio. Como cada año, la Comisión Diocesana para el Diálogo entre la Fe y la Cultura ha abierto su ciclo de charlas y debate en la sede de la Universidad de Alicante. En esta ocasión, bajo el título Nunca estás de sobra, se imparten varias ponencias para dialogar sobre la cultura de la vida. La primera de estas charlas tuvo lugar el pasado 16 de febrero y contó con la presencia de José Carlos Bermejo, director general del Centro de Humanización de la Salud en Madrid, quien abordó las perspectivas del acompañamiento en la enfermedad, para que no se confundan algunos términos. Vamos a presentar el desafío de humanizar el acompañamiento al final de la vida, en un contexto en el que estamos retados como ciudadanos en España y en la Iglesia también, después de la aprobación de la ley de la eutanasia. Vamos a intentar aclarar sobre todo los conceptos para no confundir, que es una de las cosas que nos pasa en este momento histórico en la ciudadanía, no confundir entre la sedación paliativa, limitación del esfuerzo técnico, terapéutico, diagnóstico y cuidados paliativos y eutanasia y suicidio médicamente asistido. Queremos clarificar conceptos
para no meter en el mismo saco lo que son buenas prácticas, como es el caso de la sedación al final de la vida o la limitación del esfuerzo. La jornada contó con el padre don Joaquín Pérez como moderador, quien creía en la necesidad de abordar este tema y de este tipo de encuentros en los momentos que vivimos. Que es la obsesión por lo útil, por lo práctico, por lo que interesa. Como consecuencia, lo inútil no sirve. Esto no tiene practicidad, esto no sirve, pues hay que eliminar. Pero por eso nosotros este año hemos escogido este lema general: nunca estás de sobra. Una persona nunca puede estar de sobra, sea cualquier fase de su vida, sea cualquier momento, sea enfermo, sea tonto, sea insoportable, esa persona es una persona. Y esto con pensamiento meramente humano, y si pensamos además con pensamientos un poco cristianos, pues está claro que aquí nos rendimos y decimos hay que hacer lo posible por salvar a la persona, y si no se le nota la utilidad, deberíamos tener obligación de descubrírsela, descubrir cuál es su utilidad y tratar de manifestarla a todos. En su exposición, José Carlos Bermejo consideraba que hay una nueva ola cultural que permite hablar más abiertamente del momento final de la vida y del duelo. Bueno, hay una tendencia en la sociedad a no hablar del morir y de la muerte, que es simultánea y se da a la vez de una nueva ola cultural que nos está llevando de la mano, sobre todo de los cuidados paliativos, a hablar más de esto. Hay algunos temas colaterales, por ejemplo, que es el tema del duelo, que hoy se está hablando con mucha más apertura, la necesidad de abordar, de acompañar profesionalmente también, además de familiarmente, efectivamente, a las personas que sufren el dolor por la pérdida de un ser querido. Los cuidados paliativos tienen un buen desarrollo en España desde el año 83, que arrancaron en Santander. Están logrando que hablemos más de las cuestiones del final de la vida y de unas buenas praxis en el cuidado a las personas que están con enfermedades al final, terminales, o en situación de enfermedad crónica que ya no responde a tratamientos. Al mismo tiempo, Bermejo entendía que en ese acompañamiento al final de la vida siempre hay mucho que hacer, y desde diversos frentes. Bueno, hay mucho que hacer en el acompañamiento al final de la vida. Hay que controlar los síntomas que producen malestar a las personas, hay que apoyar psicológicamente, hay que apoyar a las familias que sufren el proceso de elaboración del dolor por la pérdida que se prevé, hay que acompañar espiritualmente las preguntas existenciales que nos hacemos los seres humanos, hay que acompañar con una mirada multidimensional, porque los seres humanos, a diferencia del resto de las especies, somos personas. Y ahí tenemos una gran oportunidad de humanización. En el final de la vida nos jugamos el grado de humanidad que una sociedad consigue desarrollar. Dentro de este ciclo organizado por la Comisión Diocesana para el Diálogo entre la Fe y la Cultura, quedarán 2 jornadas más previstas para este próximo mes de marzo, con los títulos Afrontar el final de la vida y la pandemia de la soledad.